Agosto, mes de la Biblia. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. En México hay 80 millones de personas que no conocen de la palabra de Dios. En medio de tiempos tan oscuros y difíciles en los que hay una gran inseguridad, secuestros, delincuencia, muertes por la pandemia, nuestros niños sufren ataques brutales, maltrato y explotación pornográfica. Miles de mujeres sufren acoso y violencia. Los feminicidios van en aumento. México está sufriendo. Necesitamos anunciar el mensaje de salvación. Trabajemos para poner las Sagradas Escrituras al alcance de todos los individuos. ¿Para qué? Para que ningún mexicano se pierda. En agosto, mes de la Biblia 2021, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, conciertos y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Únete y comparte con Sociedad Bíblica de México agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad de compartir el mensaje de la redención en Jesús. Es necesario dar a conocer las buenas nuevas a todos nuestros seres amados. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Y de igual manera, les invitamos a que nos visiten en nuestra página www.sbm.mx y vamos a dar inicio a nuestro programa. Hola, que Dios te bendiga. El ensamble vocal Vida Espiritual y Producciones CRLA te invitan a escuchar este video que lleva como título No somos huérfanos de Dios, esperando que sea de bendición para tu vida. ¿Quién de nosotros no ha sido herido? ¿Quién de nosotros no ha sentido dolor? Abandonados por nuestras culpas, mas Dios su gracia nos mostró desde antes de la fundación. No hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya,
Los despreciados serán amados. Vengan cansados y descansen en Él. Hoy en su reino somos hermanos, pues Dios su gracia nos mostró desde antes de la fundación. No hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya, no somos huérfanos de Dios. Padre del cielo, mira a tus hijos que necesitamos. Danos tu amor, te suplicamos. Misericordia, las manos alzamos, restauranos. No hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya, no somos huérfanos. No hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya, no somos huérfanos de Dios. Estamos de regreso, damos gracias a Dios por la alabanza expresada a nuestro Dios. Sigan con nosotros. Continuamos con nuestro primer conferencista, el pastor Pedro Olvera, miembro de la Junta de Asociados de Sociedad Bíblica de México. Damos lugar a su participación. Deseando que la paz del Señor sea en cada corazón, les saludamos este hermoso día, en un día tan especial dentro de un mes que para nosotros es muy significativo, agosto, mes de la Biblia, en el cual por supuesto deseamos que la Biblia sea compartida e incluso no solamente sea compartida, sino también sea conocida, leída y aún por supuesto anhelamos que sea vivida porque es lo más importante. Este día, sí, se me ha encomendado el capítulo 10 del libro de Romanos, a partir del versículo 12, y deseo leerlo, esperando estén atentos a la lectura del mismo. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hacemos una breve oración. Padre amado, este hermoso día te doy gracias por este tiempo y deseo que tu palabra compartida en este día sea una bendición para quienes la escuchen, Señor. Te agradezco tu presencia y te pido, Señor, sea tu gracia sobre tu palabra. Amén.
Bien, este hermoso capítulo es uno de esos capítulos que tiene una enseñanza muy profunda y se centra en 3 versículos, del cual el día de hoy solamente hablaré de uno que considero es demasiado importante para todos nosotros. El corazón de la Sagrada Escritura misma lo encontramos en este hermoso versículo. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vuelvo a repetirlo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este hermoso versículo tiene algunas particularidades muy específicas, hablando en primer lugar en cuestión de la universalidad del amor de Dios. Dice todo aquel que invocare, y con ese aspecto decir todo aquel que invocare, el Señor está considerando su plan principal desde la creación del mundo hasta el último momento de la existencia del ser humano, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo, como nos enseña Juan 3:16, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta hermosa particularidad del versículo 13 nos enseña lo profundo del amor de Dios para todos los seres humanos. He dicho, no solamente estoy hablando de ser una salvación contemporánea, sino aún este hermoso versículo, ¿sí?, va más allá del tiempo, va más allá, amados hermanos, de las generaciones, e implica desde el primer hombre hasta el último hombre que puede existir sobre la tierra. Juan, en el hermoso capítulo 2 de su carta, esta es la primera carta de Juan en su capítulo 2, nos enseña complementaria a este versículo una hermosa verdad, ¿sí?, que incluso me voy a atrever a leérselas precisamente por ser tan especial y ser tan profunda como el versículo que estamos leyendo. Es la primera carta de Juan en su capítulo 2, va desde el capítulo 1, pero vamos a enfatizar solo el capítulo 2. Dice el texto sagrado, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El amor de Dios es tan profundo, tan especial y particular, que con el único anhelo de vivir en comunión con nosotros, es decir, con el hombre que somos sus criaturas, y habiendo el hombre pecado desde el huerto del Edén, con lo cual levantó una pared intermedia que conocemos como pecado y rompió la relación o comunión con el que el hombre fue creado en el huerto del Edén, Dios, queriendo sanar ese terrible fracaso que podemos contemplar en la Biblia desde el libro del Génesis, envió a su Hijo Jesucristo para morir por todo el mundo, por todos. Y aquí están incluidos, amados hermanos, amigos, no solamente la gente buena o la gente que hace buenas obras, sino también están incluidos todos aquellos que pudieran considerarse completamente malos. Hay un libro secular que tiene raíces cristianas que se llama La Cabaña. En este libro se relata la experiencia de un hombre que pierde a su niña de 5 años a mano de un asesino serial, violador, que ya había hecho lo mismo con otras niñas, ¿sí? Al cabo del tiempo, este hombre se entera que ha sido atrapado el violador y que ahora está preso. De alguna manera, este varón recibe una palabra de parte del Señor que lo invita a ir hasta donde está preso este hombre para ofrecerle su perdón. Por supuesto, este mismo varón no había sanado de esa situación, razón por la cual ofrece resistencia. Pero hay una hermosa palabra que a mí me dejó grabado este libro, donde el Señor le dice, tienes que perdonarlo, porque también es mi hijo, ¿sí?, y quiero salvarlo.
Es incomprensible para nosotros los seres humanos que hemos sufrido en manos de alguien más la posibilidad de ofrecer perdón, pero esta experiencia no es del corazón del Señor. Para Él no importa lo que hayamos hecho, no importa cuánto le hayamos ofendido a Él o a los hombres. Lo importante aquí es reconocer que el Señor Jesús vino a la tierra para morir y con esa muerte pagó el precio de todos nuestros pecados. Es contundente Juan cuando nos enseña, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este hermoso versículo encierra una enseñanza muy profunda que es parte de la enseñanza que en las iglesias cristianas, ¿sí?, impartimos, y que es el corazón del por qué la gente cristiana es una gente feliz. La enseñanza a la que me refiero es el hecho de que Juan nos enseña en este hermoso versículo que nadie va a ser condenado por su pecado. Nadie va a ser condenado por su pecado. Si viene a su mente la imagen de personas terribles, podríamos hablar de un Hitler que trae sobre sus hombros la muerte de más de 6 millones de judíos y muchas gentes más. Pudiéramos pensar, Jesús pagó el precio de esos 6 millones de judíos que mató Hitler. Sí los pagó. Pero Hitler no va a ser condenado por esas muertes, sino va a ser condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La vida eterna no depende de nosotros como hombres o mujeres, sino depende totalmente del sacrificio que Jesús hizo, y lo único que usted y yo tenemos que hacer es reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario y que esa muerte fue suficiente para pagar nuestros pecados. Usted y yo no podemos ayudar a la salvación porque la muerte de Jesús fue absoluta, total, completa. Ya no se puede hacer nada más por la salvación. Por eso Lucas, cuando está hablando sobre el mismo tema en el capítulo 4, dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, y es que no son religiones, y no importa lo que usted crea o lo que usted profese, la salvación de todo el género humano está dada a través del Señor Jesucristo, y ese amor es universal, no reconoce colores, no reconoce fronteras, no reconoce idiomas. Todos los seres humanos somos, sí, objeto de ese amor tan profundo que el Señor ha pagado o ha dado en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no solamente el versículo 13 de Romanos 10 está hablando de la universalidad del amor del Señor, cuando dice, sí, que todo aquel, y otra vez lo voy a leer, es Romanos en su capítulo 10, su versículo 13, ¿sí?, para que lo enfaticemos. Dice el versículo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces no solamente el versículo nos habla de la universalidad del amor del Señor, sino también del requisito para vivir ese amor, y la palabra es invocación. ¿Qué implica esto? La palabra invocación implica un acto de reconocimiento, de saber que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. Y en esa actitud de reconocer a Jesús como Dios, de reconocerlo como Mesías, ¿sí?, también implica un acto de humildad. Reconocer que en su calidad de Dios, en su calidad de Mesías, el amor de Dios está sobre nuestra propia vida, pero está para bendecir nuestras vidas, de tal forma que esta frase invocar implica las necesidades que el ser humano puede estar enfrentando en las diferentes circunstancias que nos toca vivir cada día. Pudiera ser que estamos pasando por alguna enfermedad hoy tan común, y es en ese momento cuando, si nosotros reconocemos que el Señor Jesús es Dios y lo invocamos,
habremos de tener respuesta. Si fuera una situación emocional también tan común en nuestros días, de problemas matrimoniales, de problemas familiares entre padres e hijos o familia extendida, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, etcétera. Si fuera esa la circunstancia por la que estuviéramos atravesando, entonces reconocer que Jesús es Dios y declararnos incompetentes para solucionar nuestros propios problemas, es el momento de decirle: Señor, te necesito, y no necesitamos más. Sencillamente reconocer que Él es Dios e invocar su presencia, invocar su ayuda, invocar, amados hermanos, de su gracia, porque en su gracia encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades. El único medio de salvación desde el principio de la creación hasta el fin de la misma es reconocer que Jesús es Dios. Por eso Lucas nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y es preciso que lo entendamos. Cuando hablamos de la salvación, quienes predicamos, estamos hablando de la experiencia que hay más allá de esta vida. Es decir, ¿qué sucede después que morimos? La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Sabemos que el cuerpo va a correr un propósito al que le llamamos destino. Hoy también se ha popularizado el hecho de que el cuerpo puede ser cremado o puede ser sepultado. No importa lo que podamos hacer o lo que nuestros familiares decidan hacer con nuestro cuerpo, lo importante es lo que sucede a nuestra alma. Y la Sagrada Escritura, en el mismo Evangelio de según San Lucas, en el capítulo 16, en palabras del Señor Jesucristo, nos relata una hermosa historia, y es hermosa no por lo que podemos ver de sufrimiento, sino porque ofrece una esperanza. Después de la muerte, Lucas 16 nos enseña que solo hay dos destinos. Uno al que se le llama en Lucas 16 Hades o lugar de muertos, y que está dividido por una cima donde estaba un hombre rico y donde estaba un hombre pobre. El hombre rico había sido llevado a un lugar de tormento al que ahora conocemos como infierno, y el hombre pobre había sido trasladado al paraíso. Es exactamente la misma historia que tiene la humanidad desde el principio de la misma. Hay solo dos lugares: uno es un lugar de tormento y otro es un lugar donde se puede vivir en comunión con Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Hablamos de miles de millones de años. Por eso cuando Apocalipsis habla de la muerte segunda, en Apocalipsis 20, hablando del trono blanco, dice que es la muerte segunda. La muerte física podría ser la muerte primera, y la muerte espiritual puede ser la muerte segunda. La muerte física, he dicho, consiste en la separación del alma y el cuerpo, y la muerte espiritual consiste en la separación del hombre y Dios por la eternidad. Y sí, es cierto, aquí vivimos 70, 80 o 90 años, y la Biblia dice que con todo es molestia y trabajo, pero pronto pasan. Por eso la misma Biblia enseña que la vida es como una neblina, como una flor, etcétera. Tiene muchas enseñanzas donde la Biblia trata de hacernos reconocer lo pasajero que es la vida, lo efímero que es nuestra existencia en comparación a la eternidad. Y la eternidad es parte de lo que tenemos que enfrentar cuando la muerte física se da. El escritor de Hebreos dice: porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces contemplamos una enorme necesidad de poder reconocer que Jesús es Dios, de invocarlo, de poderle decir: Señor, ayúdame, te necesito. Y la gracia de Dios es tan profunda que no requiere nada, absolutamente nada, solamente el reconocimiento de que Él es Dios y el reconocimiento de que nosotros no somos capaces de hacer nada por nosotros mismos, y que la vida eterna depende totalmente de reconocer que Jesús es Dios. ¿Sí? Y esta verdad es importantísima, porque es la única verdad y es una verdad absoluta. No es una verdad, vamos a decir, que
que se pueda analizar desde la perspectiva que queramos hacerlo. No, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los filósofos dicen de la verdad, ¿sí?, que esta puede ser de acuerdo al lugar o de acuerdo a cómo se vea, pero en el caso de Jesús no es un concepto filosófico que puede ser relativo, es un concepto absoluto que es una verdad completa. Jesús es el único camino, Jesús es la única verdad para llevarnos a la vida eterna. Por eso es importante que reconozcamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, invocándolo. Pero aquí el apóstol Pablo nos enfrenta o nos confronta como iglesia a una terrible verdad. ¿Sí? Dice en el versículo 14, ¿sí?, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta experiencia del versículo 14 lamentablemente es una triste realidad para la iglesia de nuestros días. Así como el mundo se ha olvidado de reconocer a Jesús como Salvador, nosotros como iglesia nos hemos olvidado de reconocerlo como Señor. Y Jesús es Señor para la iglesia y Salvador para el mundo. Y cuando digo que Jesús es el Señor para la iglesia, es porque el único propósito de nuestra existencia es la predicación del Evangelio. El apóstol Pedro lo dice desde otra perspectiva cuando nos enseña que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tristemente, sobre la iglesia pesa sobre nuestros hombros la responsabilidad de todo el mundo, porque sí es cierto, la creación nos enseña que Dios existe. David nos los muestra cuando puede decir: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y concebimos que Dios existe, pero la creación no nos dice ni quién es Dios ni cómo hay que adorarlo. Con ese propósito, el Señor estableció a la iglesia en la tierra y nos llamó a usted y a mí, que ya somos hijos de Dios, que ya tenemos la certeza de nuestra salvación, para que esa verdad que abriga nuestros corazones y que aún hermosea nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, porque cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios, de predicar el Evangelio, nuestra vida adquiere un verdadero sentido, adquiere un verdadero propósito, y ese sentido en nuestra vida y ese propósito es lo que nos motiva día a día a ser diferentes, y es lo que nos lleva a amar a los que nos rodean. Si pesáramos lo que es la eternidad sin Dios, entonces nos preocuparíamos por alcanzar no solamente a la familia cercana, padre, hijos, hermanos, sino también tendríamos la responsabilidad de alcanzar a nuestros vecinos, de alcanzar a nuestros compañeros de trabajo, porque es el propósito para el cual Jesús nos alcanzó a usted y a mí. Somos salvos porque el Señor nos necesita, y porque si usted y yo no predicamos, entonces la gente no va a salvarse. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Necesitamos predicar el Evangelio para que la gente crea en el Señor Jesús, y creyendo en el Señor Jesús la gente sea salva. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo invocarán si usted y yo no predicamos? Si usted y yo no llevamos la palabra del Señor a todos los lugares. Es tan hermosa el propósito de Dios o la vida en el Señor, que nosotros como iglesia debemos de entender que no estamos solos. En primer lugar, tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo vengo de una asociación cristiana, de una iglesia que nació a través de la experiencia bíblica. El fundador de nuestra iglesia no fue a un templo a escuchar la palabra. Encontró un libro de Proverbios
Y ese libro que encontró en la calle, lo levantó y lo leyó. Y cuando lo estaba leyendo, el Espíritu Santo tocó su corazón. Y sin tener ninguna experiencia del cristianismo, él lloró, se compungió, se arrepintió de sus pecados e inmediatamente inició a predicar el Evangelio. De ahí ahora somos una asociación que está esparcida por toda la República Mexicana y que tiene el único propósito de predicar el Evangelio. Tenemos como iglesia este hermoso privilegio de contar con la Sagrada Escritura. Si tenemos temor de hablar porque nos sentimos incapaces de hacerlo, podemos regalar una Sagrada Escritura, una copia de este hermoso volumen. Podemos regalar, ¿sí?, no solamente una copia de este hermoso volumen, sino también podríamos regalar algún libro, el Evangelio de Juan, la Carta a los Romanos, el mismo libro de Proverbios, un Nuevo Testamento con Salmos. Hay 1000 o mucho más de medios que podemos usar para poder predicar. Hoy, tan popular la Sagrada Escritura que la podemos incluso regalar para que la escuchen. Un compacto, una memoria. Lo importante es que la palabra de Dios se tiene que extender y que nosotros como iglesia somos responsables por esa extensión. Dentro de estos hermosos privilegios que tenemos, no solamente contamos con la Sagrada Escritura, pero también contamos con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es la que nos debe de mover y es la que nos debe de motivar a predicar el Evangelio, a llevarlo a los que lo necesitan. No pueden invocar el nombre del Señor porque no han oído de Él. Y si no han oído de Él, no pueden creer. Es importante que usted y yo hablemos del Señor Jesucristo, prediquemos la verdad que se abriga en nuestros corazones, porque es la única verdad que puede cambiar al mundo, que puede salvar a las personas, que puede transformar su matrimonio, que puede incluso transformar nuestra sociedad. Es importante que nosotros mismos valoremos lo que Dios ha dejado en nuestras manos, la Sagrada Escritura y la presencia del Espíritu Santo. Y la conjunción de estos dos elementos en la vida cristiana es lo que nos da el amor por los que se pierden, el amor por los que están cerca de nosotros y que sabríamos qué pasaría si ellos fallecen y no tienen la certeza de ser salvos. Usted y yo como iglesia lo sabemos. Si ellos llegaran a fallecer sin haber invocado el nombre del Señor Jesús, no serían salvos. Y esa responsabilidad Dios la delegó a la iglesia. Por ello, es un buen momento para comprar Biblias, para regalar Biblias, para llevar la palabra de Dios a tantos lugares que no la han escuchado. Nuestra propia nación es una nación, sí, preponderantemente católica. Y es responsabilidad de nosotros llevar esta hermosa palabra a los que no la conocen. Contamos con los medios, nos hace falta la actitud. Y es importante que entendamos que Dios nos demandará cuentas de lo que estamos haciendo con este hermoso tesoro que nos dejó. Y dice el apóstol Pablo, en vasos de barro, la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Tomemos en cuenta que no estamos solos y que somos responsables por la salvación de aquellos que no han oído del Señor Jesús. Oremos. Padre, gracias esta tarde por este tiempo que nos das, por este momento especial, y al Señor exponer tu palabra, deseo que tu gracia sea en ella, que quienes la escuchen sean inconversos, o sea, la iglesia. Sea tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Pedro Olvera. Continúen con nosotros. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento.
Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. En este tiempo, donde se carece de fe, de amor y de esperanza, la Biblia es la luz y la voz de Dios para todos los mexicanos. Sociedad Bíblica de México, facilitadora de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo las Sagradas Escrituras al alcance del mayor número de personas a través de una distribución eficaz en la lengua que puedan leer y entender, a precios accesibles y en formatos adecuados. Yo oraba, decía, Dios mío, yo no, a veces que no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español. Pues. Ya nomás escucho, dice, los capítulos y ya me baso en la Biblia. Entonces ya entiendo y me saca de dudas. A partir de que yo escuché el proclamador, mi vida ha cambiado. Mi vida, la de mis hijos que están conmigo, ha cambiado 360 grados. Sé parte de esta misión. Ayúdanos a llevar la palabra a los mexicanos que necesitan conocer a Dios. Realiza tu donativo a las cuentas que aparecen en pantalla. Juntos, anunciemos el mensaje. A continuación tenemos la participación de Abdiel López, coordinador en América Latina de Osana. La fe viene por el oír. Escuchemos su mensaje. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más les saluda el pastor Abdiel López y estamos aquí para continuar hablando sobre Romanos capítulo 10, verso 14. Y hoy vamos a tratar el tema predicar para que oigan. Vamos a recordar un poquito lo que hablamos ayer. Recuerda que ayer hablamos de estas dos preguntas. ¿Cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La primera pregunta hablaba de invocar. Cabe recordar que en el Antiguo Testamento era común el invocar el nombre de Dios luego de que Dios se ha revelado o se ha dado a conocer al hombre. Dicho en otras palabras, cuando Dios se revela al hombre, éste puede alcanzar salvación. La salvación dependerá de la revelación de Dios, de que Dios se dé a conocer al hombre, a la humanidad. De ahí la importancia de escuchar acerca de Él y de conocerle. Por eso hablamos ayer de oír para creer. El creer nos trae como consecuencia la salvación, la cual se declara al invocar el nombre del Salvador, de Jesús, nuestro Salvador. La segunda pregunta era, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aquí hay un detalle que vale la pena que lo puntualicemos este día. La Reina Valera actualizada traduce aquel a aquel en lugar de en aquel, como lo hace la Reina Valera 60. Sin embargo, es claro que la pregunta anterior, que habla de creer en y en el sentido del acto de creer, y en este contexto, va a requerir que la traducción sea creer en. Por eso casi todas las versiones lo traducen así, creer en. Pero la frase de quien no han oído puede traducirse también a quien no han oído. Aunque la mayoría de versiones coinciden en estas traducciones, algunos prefieren una traducción más o menos que explique esto. No se trata simplemente oír del Señor, sino oír al Señor. Él mismo habla a través del mensaje de los predicadores, de lo que hoy vamos a hablar. Cabe la pena también mencionar que en la parte final del verso 15 de Romanos 10, Pablo va a citar Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Algo muy similar lo menciona Nahum 1:15. Esto solo lo menciono para confirmar que para los israelitas las condiciones del envío y de la proclamación han sido cumplidas.
Originalmente las palabras del profeta se referían a los que trajeron a Jerusalén desde Babilonia la buena noticia de que los días del exilio habían pasado y había llegado el tiempo de la restauración. La liberación de Babilonia bajo Ciro sirve como una verdadera ilustración de la liberación perfecta lograda por nuestro Señor Jesucristo. Por eso concluimos en estas dos preguntas que invocar el nombre de Dios es posible solo cuando Dios se nos ha revelado. Para ello es necesaria la proclamación, sin la cual no es posible accesar a la salvación, la cual es por fe. Por eso es necesario que todos oigan las buenas nuevas, que como en el Antiguo Testamento anunciaban la liberación y la restauración. Las buenas nuevas nos anuncian la oportunidad que tenemos los seres humanos de ser liberados de la tiranía del pecado y la bendición y oportunidad que tenemos de restaurar nuestras vidas. Recuerda lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la bendición que nos da el Señor en este proceso de salvación. De allí la importancia del trabajo que nosotros hacemos, la proclamación de las buenas nuevas. Por eso ministerios como la Sociedad Bíblica de México, La Fe Viene por el Oír, hacemos esfuerzos para que todos los mexicanos tengan acceso a las buenas nuevas de salvación y en su propio idioma. De esta manera vamos a apoyar o ayudar a la transformación de los individuos, de las familias, de la comunidad y, por qué no decirlo, de la nación completa. Por eso la importancia de lo que hoy vamos a hablar, predicar para que oigan. Hablamos antes de el hecho de oír, de tener la disposición de oír. Pero hoy, en segundo lugar, vamos a hablar de lo que Pablo está pensando como predicador. Ya no está pensando como escuchador, sino como alguien que va a predicar. La referencia culminante al predicador debidamente comisionado es importante lección también. Es decir, más vale que todo predicador se asegure de haber sido realmente llamado por Dios a cumplir esta clase de tarea. Por eso debemos entender, esto es importante, hermano, porque no se trata solo de predicar porque hay que predicar, hay que ser enviado, hay que estar en esa comunión con Dios y con la gente que nos envía. No podemos ir como caballeros solitarios y queriendo conquistar el mundo solitos nosotros, sino que se trata de hacer algo en equipo, se trata de ir. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo envió de 2 en 2 y nosotros debemos de tomar en serio ese llamado. Una buena manera de poder entender la seriedad del ser enviado por Dios, de ser llamado por Dios para hacer esta labor, la encontramos en Jeremías 23, versos 21 al 22. Se lo voy a leer y dice de la siguiente manera. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice Jeremías, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Es decir, el Señor envió, pero no corrieron. Y probablemente podemos ilustrar aquí con Jonás, ¿verdad? ¿Recuerda usted cuando Dios manda a Jonás a Nínive y él agarra por otro lado? Él corría, pero el Señor lo había enviado. Hoy en día hay mucha gente también que Dios envía y la gente no va o no quiere ir, ¿verdad? Pero el Señor los ha enviado. Luego dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Es decir, el Señor no les había dicho nada y ellos ya estaban hablando. Ya estaban diciendo cosas que Dios no les había dicho. Y eso es importante que nosotros entendamos en ese llamado que Dios nos ha hecho. Y luego dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿verdad? Si ellos hubieran estado, y cuando habla de mi secreto está hablando de algo muy íntimo, de una relación estrecha con Él, ¿verdad? Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y yo habría hecho volver de su mal, los habría hecho volver de su mal camino. Oiga, esto puede decir o puede significar que de pronto mucha gente que se debería volver a Dios no se está volviendo a Dios
Porque los que están predicando no están en sintonía con Dios. Dios no los ha enviado, o ellos han corrido, han ido a Tarsis en lugar de a Nínive, poniendo la ilustración de Jonás. Están en una situación que no es normal y nosotros debemos de entender eso. Y él dice, el Señor había cambiado las obras malas, pero no ha producido cambios porque hay alguien que está haciendo las cosas sin haber sido comisionado. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta porque vamos a hablar del predicador. Entonces, si el predicador está tratando de hacer con sinceridad y oración lo que se menciona en el verso 22, que lo estamos explicando ahorita, encontrará que es mucho más fácil llegar a una respuesta positiva, animadora a la pregunta respecto al carácter genuino de la ordenación. Es importante salir, es importante ir enviado. Que alguien nos comisione, que alguien nos mande. No podemos hacerlo si no somos enviados. Ese es el desafío, esa es la bendición que debemos de tener de poder ser enviados. Para el predicador, Romanos 10:14 y la primera parte del verso 15 contienen aún otra lección. ¿Qué quiere decir en realidad predicar? Predicar significa, en realidad, servir de heraldo, de proclamador. La predicación genuina significa que el mensaje es algo vivo, no aburrido, es algo actual, no trillado, no aprendido de memoria. La predicación debe ser fervorosa, ¿verdad? Y fervorosa, llena de las buenas nuevas que vienen de Dios. No pueden ser demasiado pasivas, no pueden ser solo con chistes o cosas así. Debe llevar fervor, debe llevar actualidad, debe ser algo relevante. De ahí la importancia de prepararse para ser un heraldo, de la importancia de estar listo para proclamar la palabra del Señor de la mejor manera. La predicación fervorosa de las grandes buenas nuevas que vienen de Dios necesitan ser relevantes, primero en la vida del predicador y luego en la vida del oyente, porque el predicador va a resolver esto de una manera, o lo va a proponer de una manera apelante. Una palabra que me gusta en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo hacía, dice que los persuadía. ¿Por qué? Porque su discurso era relevante, era impactante, predicaba no solo con palabras, sino con el ejemplo. Era tan impactante el mensaje. Viene a mi mente también San Juan el Bautista, dice que todos creían cuando oían el testimonio de Juan. Cuando Juan testificaba, la gente creía. No dice cómo era el testimonio de Juan, pero dice que la gente creía al oír el testimonio. Es decir, cuando el heraldo habla con el respaldo de Dios, algo va a ocurrir. Y eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces, no debe quedar duda al respecto que el pueblo de Dios, en especial Israel, en este caso, según lo hemos demostrado, haya realmente oído el evangelio y que se les haya proclamado por embajadores divinamente autorizados, como es indicado acá en el versículo. Es importante que la gente entienda que ese llamado de Dios va más allá de lo que realmente debe de ser. De ahí la importancia de los programas que se proponen para la proclamación del evangelio. Planes de lectura bíblica, diferentes porciones, enfoques de la palabra del Señor, la Biblia en formatos que nos desafían, en audio, en video. La Sociedad Bíblica de México está trabajando en el lenguaje de señas, cosas que sean relevantes. Pero las noticias no solo se trata de compartir, sino que la actitud mientras la compartimos debe ser relevante. Es algo que debe ser apelante, que nos debe desafiar, que nos debe mover la silla. Le cuento un testimonio otra vez del trabajo que nosotros hacemos. Esto sucedió en un lugar allá en Sudamérica. En Sudamérica había una comunidad que nunca había escuchado la palabra de Dios en su propio idioma. Y la mayoría de esa comunidad, si no todos, eran personas que no conocían a Dios o no tenían una relación con Dios. Unos amigos nos ayudaron a llevar la palabra de Dios en el idioma de esta comunidad y dejaron unos proclamadores. Y luego, eso fue en octubre del año pasado. Y luego en enero, febrero de este año me escribieron y me dijeron: Pastor Abdiel, necesitamos más proclamadores porque aquí están sucediendo cosas milagrosas. Y entonces yo le dije: cuénteme qué está pasando. Y me contaron esta historia.
había una persona, en el lenguaje que ellos me lo explicaron, que estaba como una especie como poseída y no podía salir de eso. Lo llevaron con los brujos del pueblo a ver qué podían hacer por él, no pudieron hacer nada. Lo llevaron al hospital a ver si los médicos podían hacer nada y no podían hacer nada. Y lo llevaron a la iglesia tradicional de ese lugar o cercana ahí porque pues habían oído que podían pasar cosas y no pasó nada. Esta familia que no sabía qué hacer, que apenas habían conocido la palabra del Señor, decidieron ponerle el proclamador, la Biblia en audio. Decidieron que esta persona empezara a escuchar la Biblia en audio. ¿Y sabe qué sucedió? Que al escuchar, esta persona quedó libre. Y se corrió la noticia de una manera increíble. De modo que hay una demanda de la gente de querer escuchar la palabra de Dios por lo que produce. Y es que esa es la verdad. Mire, la gente está esperando oír buenas noticias. El problema es que, recuerda usted lo que dijo el Jesús, miren los campos, están listos para la siega, pero la cosecha es mucha, la cosecha es abundante. Pero ¿sabe qué faltan? Obreros, predicadores. Hace falta gente que vaya y dé testimonio. Ahora, una realidad que yo he aprendido de esto, mi amado hermano, de esta verdad de que hay pocos obreros. La mies es mucha, pero hay pocos obreros. ¿Sabe? Solo aquel que ha estado en el campo sabe que hay pocos obreros. El que no ha estado no sabe. No sabe cuánta falta hace. No sabe lo importante que son los obreros. Piensa que con uno que vaya es suficiente. Pero se necesita mucha gente comprometida que vaya y proclame. Predicar para que oigan. Esa es la tarea nuestra. ¿Se acuerda? Oír para que creer. Eso hablamos ayer. La gente tiene que oír. Pero si no hay predicadores, pero si no hay gente que quiera ir, pero si no hay gente que quiera proclamar y oiga, ahora en este tiempo, en este momento histórico, incluso de esta pandemia que hemos estado viviendo desde el año pasado, hay tantos recursos, tantas maneras de anunciar las buenas nuevas, pero siguen haciendo falta predicadores, siguen haciendo falta obreros, sigue haciendo falta gente que quiera ir y anunciar y proclamar las buenas nuevas. Hay necesidad de escuchar las buenas nuevas. Hay necesidad de hacerlo. Hay necesidad de que la gente conozca de Cristo. Hay necesidad porque su palabra es la que cambia y transforma vidas. Su palabra es la que puede desafiarnos a tener una vida diferente y una vida concentrada en darle la gloria y la honra a Dios y una vida concentrada en el bienestar común. Porque la transformación no solo se da adentro, se da adentro hacia afuera. Hay algo que cambia adentro, pero también cambia mi conducta, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mi forma de reaccionar. Todo va siendo transformado a razón de escuchar la palabra del Señor. Pero no se puede escuchar si no hay quien les predique. Así que es importante que usted acepte el llamado. En este mes que se está celebrando el mes de la Biblia, usted debe trazarse metas que le lleven a proclamar la palabra del Señor, a anunciar las cosas de Dios a todos aquellos que la necesitan. Y no tiene que irse al otro lado del mundo. A veces su vecino está en medio de problemas. Ya supo que el vecino perdió el trabajo. Ya supo que el vecino que vive en el otro lado se murió un familiar. Ya supo o ya sabe las necesidades que están ocurriendo alrededor de usted. Ya lo sabe. Pero si ni siquiera los visita. Usted y yo somos responsables por aquellos que tenemos cerca. Así que debemos anunciarle la palabra del Señor. Hay que predicar para que oigan. Porque cuando oyen la palabra del Señor, seguramente van a creer. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea. Así que en el nombre de Jesús le animo, le desafío. Únase conmigo en esta oración. Con esta oración vamos a cerrar. Vamos a hablarle a Dios para que nos dé la oportunidad de predicar y de anunciar las buenas nuevas de las maneras que Él quiera hacerlo. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, hermano, ¿pero cómo quiere que yo predique si yo lo único que sé es cocinar? Listo, le dije, hagamos un curso de cocina. ¿Usted les predica? Y usted les enseña a cocinar, le dije, y yo les predico. ¿Qué le parece?
Invitamos a la gente que venga a aprender a cocinar, le damos un curso de cocina y en el entremés le predicamos la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Y dice, ¿se puede? Claro que se puede. Hay muchas maneras de hacerlo. Y yo le aseguro que ministerios como la Sociedad Bíblica, que nos está invitando a hacer esta celebración del mes de la Biblia, tiene muchas maneras en que usted puede llevar las buenas nuevas a otros. Así que le animo, únase conmigo en esta oración y terminemos este tiempo de reflexión poniéndonos en las manos del Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús hoy nos presentamos delante de ti. Y queremos presentarnos diciéndole, Señor, estamos disponibles. Queremos predicar tu palabra a donde tú nos envíes. Permítenos hacerlo con fervor, permítenos hacerlo de la mejor manera, permítenos ser relevantes y tener una presencia en la comunidad donde vivimos para que todos puedan conocer de ti, para que todos sepan que hay salvación, que hay esperanza, que hay consuelo, que hay fortaleza en ti, Señor. Permítenos que nuestra palabra sea relevante, pertinente en nuestro barrio, en nuestra comunidad y en todo el país de México. Gracias por este tiempo y oportunidad que nos das para reflexionar y pensar en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Amado hermano, qué bendición poder estar con ustedes de esta manera. Les bendecimos en el nombre de Jesús. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Bendiciones. Es un gran privilegio y responsabilidad ser enviado a predicar la palabra para que otros oigan las buenas nuevas. Debemos estar preparados en todo tiempo. Gracias a Dios por la vida de Abdiel López. Sigan con nosotros. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Estamos muy agradecidos de haber compartido hoy este tiempo con ustedes. Les esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Queremos invitarles a que nos visiten en nuestras redes sociales y nos puedan dejar sus comentarios, muy valiosos para nosotros. También en nuestra página institucional www.sbm.org.mx y ahí conocerán más acerca de la misión y visión de Sociedad Bíblica de México. Nos vemos mañana. Hasta pronto.